¿Se escucha ahí? Sí. Bien. Bueno, primero nada, agradecer a la organización de la ECO, a la gente del Blue Space por haber seleccionado mi charla. Agradecerles a ustedes por estar acá a esta hora, después del almuerzo. Agradecerle a los speakers anteriores que se tuvieron que comer a la gente todavía más dormida, porque después del almuerzo viene la hora de la siesta. Y lo único que les voy a pedir es que si alguno tiene sueño, duérmase, pero no ronque. Y no se vaya, duérmanse acá si parece que hay más gente y yo me quedo más contento. A ver esto. Sí, ahí está. Bueno, vamos a sumergirnos en un caso del mundo del ciberespionaje, donde vamos a ver que este tipo de cosas no pasan porque sí, no son hackers independientes sueltos en un sótano de una casa, ¿sí? Son organizaciones que hay atrás de esto y son ataques dirigidos, podríamos decir casi que quirúrgicos, sobre los objetivos en los que trabajan, ¿sí? Arrancamos con el 29 de junio de 2021, la empresa Nepal Telecom, de Nepal obviamente, sufrió una filtración de datos donde, entre otras cosas, se filtraron registros de llamadas de todos sus clientes de un periodo dado. Esto fue por un servidor Glassfish vulnerable y se decía que el responsable era un grupo que se lo conoce como APT41. Después, noviembre de 2019, dos universidades en Hong Kong, esas dos que están ahí no voy a pronunciar los nombres porque mi chino es inexistente. De nuevo, tuvieron una filtración de datos cada una bastante grande. En este caso, fue el grupo Winty, que usó el malware Winty justamente, y un backdoor de ShadowPad. Y lo bueno, lo interesante de este caso era que se veía que habían dominios específicos para los servidores de Command and Control. Entonces, eso que les decía recién, ¿no? Son ataques como dirigidos específicos para estas organizaciones. Y tenemos en febrero de 2024, este año, la filtración de la empresa Izun, también de China, que es una empresa, ahora vamos a ver, que se presentaba como una empresa de ciberseguridad, pero en la filtración que incluía información comercial e incluso chats internos de los empleados, se descubrió que era una empresa que vendía servicios de ciberespionaje para el gobierno chino y que podía ser el responsable, presuntamente, de los casos anteriores, ¿sí? Esto es intrusos en el ciberespionaje. Y ahí empieza a sonar la musiquita. Pam, 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 pam. Bueno, pero yo no soy Jorge Rial, yo soy Santiago Ingold, soy licenciado en computación confiable por la Universidad de la República de Uruguay, de donde vengo. Soy docente universitario de desarrollo seguro de software. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en ciberseguridad a nivel bancario. Y tengo dos proyectos personales, Black Pitbull, que es para ciberseguridad de pymes, básicamente, y Experto Ciber, que es un proyecto de divulgación de ciberseguridad y busco hacer cursos para la gente que quiere meterse en este hermoso mundo de la ciberseguridad gratis, ¿sí? Y bueno, ¿qué era Izun? Eso que ven ahí es la página web de Izun. Y digo era porque Izun no existe más, cerró la página. Si quieren entrar, no está disponible. La pueden ver en Archive, si quieren, en la Wayback Machine. Y bueno, como decía, Izun era una empresa que se presentaba como una empresa de servicios de ciberseguridad y de tecnología. Ofrecía servicios de pentesting, ofrecía servicios de prevención contra grupos APT, irónicamente. Ofrecía servicios de infraestructura, tenía unos servicios que tenían que ver con blockchain. Y bueno, pero la realidad era un poco diferente. La filtración la hizo alguien, ahora vamos a ver un poco quién podría haber sido, bueno, no quién, pero qué tipo de actor podría haber sido el que hizo la filtración. Y estuvo publicada en GitHub por unos días, en febrero de 2024.
Y después GitHub obviamente la dio de baja. Si tienen alguna queja, pueden pasar por el stand de GitHub y pedirles que lo levanten de vuelta. No, mentira, no molesten a la gente de GitHub. Y bueno, nada, se publicó y bueno, como siempre en Internet esta información sigue existiendo, ¿sí? No es que bajás un repositorio y desapareció, sigue existiendo, si la buscan la van a encontrar. Y además lo que sí hay es muchos informes de analistas de todo el mundo que investigaron este caso y en parte fue en todo eso en lo que yo me basé para esta presentación. ¿Pero qué se filtró? Bueno, documentos comerciales de productos y servicios. Ahí tenemos presentaciones que hacían a los clientes, tenemos informes tipo white paper de los distintos productos que tenían. Y lo que, si se quiere, puede ser un poco más jugoso, chats entre empleados y en algunos casos hasta con clientes. Como ven ahí, todo en chino. Acá Google Translate es tu amigo. Y bueno, a nivel de los documentos comerciales también se filtraron planillas, por ejemplo, con los sueldos que le pagaban a los empleados, lo que cobraban los servicios y ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿es real esta información o es inventada? O sea, nosotros hoy en día vivimos como en la época de la fake news, ¿sí? De la información falsa, de la información inventada, de la desinformación. Y en el fondo nunca sabemos estas cosas como de dónde salen, ¿no? Si ¿de verdad es esto o es una empresa que nunca existió y la inventó otro porque quería hacer pensar o parecer que? Bueno, muchos analistas, por no decir todos los que he leído a nivel internacional, coinciden en que esta información tiene una probabilidad media alta de ser real, ¿sí? ¿Por qué? Por esos puntos que están ahí. Primero por el nivel de detalle. Estas planillas que yo le decía de servicios, de sueldos, tienen como mucho nivel de detalle, que sería más difícil de hacer si fuera falso. Por los chats filtrados, son chats de distintas aplicaciones y hablan de distinto tipo de cosas. La cantidad de los datos, si bien no es una filtración súper masiva, es una cantidad importante de información la que se filtró. Y lo más importante, por lo menos para mí, es que se corroboran indicadores de compromiso relacionados con casos que se le podrían atribuir a Isun. Y esto quedó medio raro escrito así. Esto lo que significa es, había casos X, como los que vimos al principio de la presentación, que tenían, no sé, tales IPs como indicadores de compromiso relacionados. Y con esta filtración se vio que esas IPs tenían que ver con Isun y que a su vez en los registros de Isun aparecían referencias a servicios, por decirlo de alguna forma, que tenían que ver con esas filtraciones. Entonces como que todo encaja. Y eso nos hace pensar que, bueno, que esa información efectivamente es real. ¿Y quién la filtró? Bueno, esas son algunas de las hipótesis. Un ex empleado molesto, una empresa de la competencia, que podría ser otra opción, porque no es la única que se dedica ni a ciberseguridad ni a ciberespionaje, pero eso está para fuera de la charla. Podría haber sido una agencia de inteligencia del exterior, algún hacktivista en contra del Partido Comunista Chino o un cibercriminal chino. Hay un análisis súper detallado y muy interesante de un analista de la empresa. Bueno, no lo tengo por acá. No, sí, Equinix era la empresa, que hace un análisis como súper objetivo, compara todas estas hipótesis con distintos criterios, hace un análisis como formal de todas las hipótesis y llega a la conclusión de que fue un ex empleado molesto, o por lo menos que es lo más probable, ¿sí? Y eso es lo que también consideran el resto de analistas y tiene sentido por toda la información que se filtró, el tipo de información que se filtró. Porque primero hay muchos chats entre empleados y como que toda la información que se filtró nos tiende a empujar a pensar que Isun no hubiera estado en los rankings de mejores empresas para trabajar, ¿sí? Entonces eso también como que nos lleva a pensar que esa es la mayor hipótesis. Y para tener un poco de idea del alcance que tenía Isun, tenemos algunas de sus víctimas. En realidad, las víctimas de Isun eran muy variadas y, como dice ahí, había ministerios, agencias de inteligencia, empresas de telecomunicaciones, hospitales, universidades, de países como los que están ahí,
Taiwán, India, Nepal, Kazajistán, Myanmar, Tailandia, Ruanda, Mongolia, Pakistán, Hong Kong, hay más. Francia, que es el único que aparece en los registros que es europeo. El resto, en su gran mayoría, son de Asia, ¿sí? De distintas regiones de Asia, lo que tiene sentido porque hace sentido con el hecho de que fueran servicios para el gobierno chino, ¿no? O sea, es razonable pensar que al gobierno chino le interesa tener información, tener inteligencia de lo que pasa cerca de su área de influencia, ¿sí? Y está ese punto ahí que dice OTAN con un signo de interrogación porque en una de las conversaciones que hay se menciona a la OTAN como un posible objetivo, pero al final después no hay más información que confirme que la OTAN haya sido un objetivo o una víctima de esta empresa, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a los productos y servicios. Voy a comentar un poquito por arriba los más interesantes y después les voy a contar medio rápido otros que capaz no son tan interesantes. Pero lo que sí, algo que me llamó la atención es que en cómo ellos definen sus servicios tratan de usar terminología como bien legal. O sea, por ejemplo, en algunos que eran algunas técnicas de ataque, como que no le dicen ataque, le dicen contramedida. Y como que usan todo terminología así, ¿no? O sea, hablan de pentesting, como si fueran víctimas, como si fueran pentesting autorizados y no son autorizados. Entonces, bueno. El primero que me pareció como interesante es un dispositivo de hacking Wi-Fi, ¿sí? Son esos dos que están ahí, en realidad son dos dispositivos distintos. Tienen la versión estándar y la versión mini. La versión estándar lo que tiene es más capacidad de procesamiento, tiene más memoria y permite hacer ataques un poco más intensivos en recursos, como por ejemplo cracking de contraseñas de Wi-Fi. Y lo otro que tiene es una batería incorporada y conexión 3G y 4G. El otro que está abajo, que es la versión mini, no tiene batería, no tiene 3G y tiene menos recursos. La diferencia principal es que la versión estándar es como que standalone, digamos, se puede dejar por ahí, conectarse al Wi-Fi, hacer los ataques que quiera y el atacante se puede conectar remotamente por la red móvil, ¿sí? La versión mini tiene que siempre estar enchufada a algún dispositivo, ¿sí? Así que bueno, si ven en su empresa alguna batería externa sin dueño, empiecen a sospechar del compañero que se fue de vacaciones a Asia los meses anteriores. Después tenían una plataforma automática de pentesting, entre comillas, porque de nuevo no eran pentesting autorizados. Y bueno, esto soportaba como tipos de objetivos, equipos Windows, Linux, aplicaciones web y equipamiento de red, ¿sí? Y le llaman automático porque tenía todo un automatismo para las distintas etapas, o sea, hacía un reconocimiento automático de puertos y servicios, básicamente lo que haríamos con un Nmap normalmente. Después, a partir de ahí, buscaba vulnerabilidades y las validaba con distintos ataques y exploits. E incluso tenía como un módulo de post-explotación para exfiltrar datos, para tomar control del equipo y básicamente lo que quieran. Lo que podría ser alguien con un Metasploit, lo hacían automáticamente. Y de hecho, también después hace referencia a algunos módulos para hacer ofuscación de los payloads, que me suena mucho a Metasploit. Y no me extrañaría en el fondo que fueran scripts que hicieron ellos por encima de Metasploit y le pusieron una capa de interfaz para el usuario y listo. Después tenían un servicio de una red de anonimización propia. Básicamente era como un Tor propio. De hecho, si miran el diagrama ese, perfectamente podría ser un diagrama simple de explicándole a alguien cómo funciona Tor. Y me faltó poner otra foto porque esto, además de la red, era un dispositivo, ¿sí? Era como un router hogareño, porque el objetivo era para que lo usaran cuando estaban fuera del país, ¿sí? Otro producto interesante
es este de control de opinión pública en Twitter, que tiene dos patas. Tiene una parte que es como de monitoreo, de opinión pública y de discurso online, todo en Twitter. Ellos dicen que sirve para monitorear discursos problemáticos. ¿Quién define qué es problemático? Es un problema. Y bueno, lo que permitía después la aplicación es, detectabas un usuario con un discurso problemático y podías lanzarle un ataque, ¿sí? Si el usuario terminaba comprometido, seguramente por phishing, porque no da muchos detalles técnicos de cómo funciona la herramienta, pero por cosas que va diciendo, lo más lógico es que sea por phishing, le tomaban control del usuario y básicamente podían hacer cualquier cosa, cualquier acción como si fuera el usuario, publicar, ver los mensajes privados, lo que fuera, ¿sí? Y bueno, y tenían muchos otros servicios, porque como les dije, la oferta de servicios de iZoom era muy amplia, y tengo acá una listita para no olvidarme. Tenían un RAT, 4, uno para Windows, uno para Linux, otro para Android y otro para iOS, con la particularidad, o por lo menos ellos lo resaltaban, que el de iOS no necesitaba que el dispositivo tuviera el jailbreak hecho. Tenían una herramienta de análisis de correo para agarrar toda la información robada de alguna empresa de correos y levantarlo como si fuera un servidor Exchange o lo que fuera, un OWA, y ver los correos como si fueras un usuario. Tenían todo un sistema antiapuestas por temas legales con el tema de las apuestas en China, que permitía hacer búsquedas en distintas bases de datos y correlacionar datos de las personas con sitios de apuestas. Después tenían una herramienta web que como que juntaba un montón de herramientas de pentesting. Imagínense todo el menú de Kali, pero puesto en una aplicación web. Tenían una plataforma para CTFs, ¿sí? Tenían una plataforma de gestión de infraestructura, porque era una empresa que tenía más de 70 empleados, o sea que no era una empresa chiquita, ¿sí? Seguramente tenían distinta infraestructura en la nube, en algún data center, algún hosting y obviamente dispositivos comprometidos por todo el mundo. Y tenían una herramienta específica para gestionar toda esa infraestructura en función de los servicios, los ataques que ellos querían hacer. Tenían uno que se llama Scientific Box, que es para saltearse el Great Firewall de China, o sea, todos los controles al acceso a Internet. Tenían una cajita que si vos te conectabas por ahí a Internet te salteabas todos los controles. Me dio gracia que le pusieran Scientific, como que era para gente que necesitaba hacer investigación nada más. Tenían una plataforma para compartir inteligencia, esto tanto entre distintos clientes como entre distintos equipos dentro de la empresa. Bueno, tenían una herramienta para hacer ataque de negación de servicio y más cosas, ¿sí? Pero vamos a lo jugoso. Seguramente para los que están acá, precios, números. Bueno, para hackear al Ministerio de Economía de Vietnam, cobraron $55.000, más o menos. Después, para hacer un servicio de hacking cinético, desde el exterior, o sea, desde el exterior de China, cobraron $84.000. Ahí no sabemos bien cuál es el alcance de eso, así que es un poco difícil de evaluarlo. Y lo que parece que cobraban mejor era la plataforma de pentesting automático, ¿sí? Que al parecer la cobraban $250.000, que puede parecernos una buena plata, pero en realidad, teniendo en cuenta lo que salen herramientas de ese estilo por un año, no es un precio para nada loco, más bien es económico. Y en general daban servicio con soporte a 3 años, o sea que todavía más económico, ¿sí? Esto lo que llama la atención es justamente los precios que hacen que este tipo de servicios sean accesibles como para más gente de lo que capaz que nosotros hubiéramos pensado, ¿no? Como que uno piensa en un grupo APT y dice, bueno, no, estos locos no trabajan para cualquiera. Pero bueno, si tenés $55.000 pueden trabajar para vos. Y después tenemos los empleados insatisfechos y mal pagados. Hay varios mensajes interesantes. Hay uno que un empleado habla como con su jefe, supongo, y le reclama que para el trabajo que hace le están pagando poco. Y el jefe le contesta que bueno, que sí, que sabe que un poco es así,
pero bueno, que lo entienda, que va a tener que esperar y que más adelante le van a subir el sueldo. Tan real que duele, ¿no? Pasa acá y pasa en la China. No hay otra. Después había otro mensaje que hablaba eran entre dos empleados que se quejaban que los comerciales de la empresa, cuando iban con los clientes, como que les vendían espejitos de colores y le decían mucho más que lo que el producto realmente o el servicio realmente hacía. De nuevo, tan real que duele. Y bueno, para terminar con los mensajes, había mensajes también entre los empleados que se quejaban de que los sueldos eran bajos y que estaban buscando cambiarse de empresa, conseguir trabajo en otro lado. Y está la gran pregunta, ¿no? Eran bajos, pero ¿cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Y bueno, dependiendo obviamente de distintos niveles de experiencia, a la gente que estaba trabajando en los servicios de ciberseguridad, le pagaban entre 800 y 1.600 dólares por mes. ¿Sí? Que para gente que conoce del mercado chino, dice que son sueldos bajos incluso para China. ¿Sí? Bueno, y para ir cerrando, algunas conclusiones. Primero, que las recomendaciones básicas de siempre siguen siendo importantes. Acá en ningún momento hablamos de 0 days. Todos los productos requerían algún tipo de versión sin actualizar, con alguna vulnerabilidad conocida, o usar algún tipo de phishing. ¿Sí? Entonces, las recomendaciones clásicas de mantener el software actualizado y capacitar a la gente siguen siendo igual de importantes, incluso para este tipo de actores. ¿Sí? Para protegernos de este tipo de actores. Después, los servicios de este tipo son baratos. O por lo menos no son tan caros como podíamos pensar. Y esto lo que hace es que organizaciones que podíamos considerar que estaban por fuera de los objetivos de este tipo de cosas, empiecen a verse un poco más realistas, ¿no? Porque si es como tan barato, hay más gente que puede estar dispuesta a pagar ese precio para hacerle daño a alguien, ¿sí? Sea por intereses geopolíticos o por intereses, yo qué sé, de espionaje industrial o lo que sea. Y bueno, y por último, que bueno, este es un ejemplo, ¿no? Tenemos como la ventaja desde nuestro punto de vista de que es una filtración de datos bastante grande, bastante transparente. Yo por lo menos no había visto otro caso así que fuera como tan real y transparente sobre cómo funcionan estas organizaciones desde adentro. Siempre, generalmente lo que vemos son las filtraciones de las víctimas de estas organizaciones. Pero eso no significa que no pase en otros lados, que no pase en otros países o con otras empresas, ¿sí? O sea, todos conocemos lo que filtró Snowden hace ya unos años y sabemos que a todos los gobiernos les interesa tener información de inteligencia. Cada ciertos meses sale algún político desnortado que dice que quiere tener un backdoor en la criptografía porque sí, porque los niños o porque los terroristas y por nuestra seguridad. Entonces, nada, como que no sesgarse con que esto solo pasa en China, ¿sí? Y bueno, como para cerrar, decir que bueno, ya todos sabemos que la seguridad perfecta no existe. Y bueno, la preparación y el conocimiento, tanto de este caso como todo lo que ustedes van a estar viendo acá en la ECO, sirve para que en vez de ser las víctimas, seamos espectadores de este tipo de casos. Y estos casos también pueden servir para concientizar, para llamar la atención de esos directivos y de esos gerentes que a veces piensan que a ellos no les va a pasar. Hasta ahí lo que tenía para contarles hoy y muchas gracias.